Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. FECODE rinde un homenaje a las maestras colombianas, protagonistas en la reivindicación de derechos. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy es 4 de marzo y a continuación les vamos a presentar toda la información que en materia educativa, política y sindical se ha desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. En el marco de la gran movilización en la capital del país, FECODE radicó el pliego nacional de peticiones del magisterio. Con movilizaciones en las capitales de departamento, el magisterio se movilizó en respaldo a las peticiones de la Federación y sus sindicatos filiales. En una movilización multitudinaria, trabajadores estatales radicaron su pliego en medio de una apretada agenda. Hoy nos encontramos desde las instalaciones del Museo de Arte Moderno de Bogotá, El Mambo. Desde aquí los invitamos para que no se pierdan esta exposición titulada de la línea El Espacio, 2 artistas modernos y 1 contemporáneo. Y precisamente desde El Mambo los invitamos para que nos acompañen los próximos 30 minutos, donde haremos un recorrido de cómo se desarrolló la jornada de movilización que acompañó la radicación del pliego de peticiones del Magisterio colombiano el pasado 28 de febrero. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. La Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación el pasado 28 de febrero radicó ante el Ministerio de Educación su pliego nacional de peticiones, un escenario donde se reivindican los derechos de los docentes y, cómo no, de la educación pública. El Comité Ejecutivo de FECODE radicó el pliego de peticiones en el Ministerio de Educación Nacional. Maestros de Bogotá, Cundinamarca, Casanare y Boyacá se movilizaron durante la jornada exigiendo garantías para la comunidad educativa. Procedimos con seriedad, con mucho compromiso, con compromiso de revisar y de dialogar. Aquí lo más importante es que haya un diálogo permanente y que podamos ir punto por punto mirando qué es posible y qué no es posible y poder realmente estar en contacto con todos aquellos interesados en que esto pase de la mejor manera. Algo muy importante es la importancia de la fluidez en este proceso. Nosotros creemos que es vital tener líneas de comunicación permanente, estar sentándonos rigurosamente al menos 2 veces por semana. Salarios dignos para los docentes, atención y calidad en la prestación de los servicios médicos, reforma al Sistema General de Participaciones y una jornada única en condiciones dignas para los niños, niñas y los maestros en todo el territorio nacional. Los problemas de Casanare son muchos, desde la canasta familiar, desde el transporte, desde los restaurantes escolares, donde nuestros estudiantes allí están recibiendo lo que realmente no merecen. Por la falta de transporte escolar ya tenemos bastantes estudiantes accidentados. El sistema educativo del país no puede continuar siendo un modelo comercial. Los niños de la nación tienen derecho a una educación gratuita y de calidad. Hoy el gobierno la ha convertido en un negocio privado. Tenemos muchas problemáticas allá, mucha demanda de cupos, 2 colegios que no se han terminado, falta más, nos faltan algunos docentes y terminar sobre todo el colegio. La Asociación Distrital de Educadores continúa el recorrido hasta la Secretaría de Educación para radicar el pliego de peticiones del distrito. El incumplimiento de los compromisos del gobierno nacional retroactivo de los maestros y de las maestras. Hoy se discute muchísimo sobre la jornada única, estamos de acuerdo muchos con la jornada única, pero no así. Consideramos que la jornada única tiene que ver con mejores condiciones, no solamente para unos pocos, sino para toda la comunidad educativa. Continúa la lucha por el Estatuto Único de la Profesión Docente. Igualmente se exige el fortalecimiento del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Nacional y el pago puntual de las deudas que a la fecha el Ministerio tiene con los maestros. Nosotros estamos convencidos que el gobierno no está destinando los recursos necesarios para la educación pública. Pensamos que lo que está haciendo es tratando de privatizar. Nosotros queremos, y estas son las luchas con las que estamos dando, es que ellos destinen un capital necesario y un capital apropiado para la educación y de calidad en el país, que no solamente sea cobertura, sino que sea educación de calidad, buenos profesores, buenos laboratorios, buenas instituciones, buena infraestructura.
Y como se los habíamos anticipado, vamos a hacer un recorrido del comportamiento de las movilizaciones que a nivel nacional acompañaron la erradicación del pliego de peticiones del Magisterio colombiano aquí en la capital de la República. Iniciamos con Antioquia, Córdoba y Santander, 3 departamentos que siguieron a cabalidad las indicaciones de sus sindicatos filiales. 2.000 educadores marcharon por las principales vías del municipio de Montería en el departamento de Córdoba. Con arengas, los docentes exigieron al gobierno nacional inversión en la educación. La jornada se realizó en los 30 municipios del departamento en el marco de la Jornada Nacional de Protesta que se llevó a cabo en todo el país mientras se erradicaba el pliego de peticiones por parte de FECODE al Ministerio de Educación Nacional. Contemplan cada uno de las situaciones que aquejan al Magisterio de Córdoba, sobre todo también porque el sistema de salud actualmente no se han cumplido los plazos para la licitación con los operadores. La educación pública en el departamento de Santander también se ha visto afectada. La comunidad educativa de Barrancabermeja ve con preocupación cómo el gobierno nacional ha convertido la educación pública en un negocio. La construcción de megacolegios no garantiza una calidad en la educación como lo visibiliza el Ministerio Nacional. A través de los megacolegios en concesión es un negocio redondo para los grandes capitales. Por eso hoy Barrancabermeja está en pie de lucha a favor de ese pliego de peticiones y lo vamos a pelear hasta las últimas consecuencias. De otro lado, en Antioquia, los maestros se movilizaron exigiendo al gobierno nacional el cumplimiento en el pago de las deudas con los maestros por conceptos de actualización, retroactivo con primas extralegales, prima de vida cara y retroactivo de bonificación a los educadores que laboran y han trabajado en zonas de difícil acceso. Los derechos que deben ser igualitarios, si el gobierno nos está vulnerando, pues esta es una de las grandes razones para marchar. Nosotros sabemos toda la problemática que tenemos, desde la parte médica, contractual, etcétera, etcétera. Entonces eso nos da razones para que marchemos. El Magisterio Nacional inicia un proceso que también busca la dignificación de la profesión docente, apoyado por la unidad, la fortaleza y la decisión de los educadores. El llamado es a permanecer en unidad y alerta. El profesor Ober Dorado, secretario de Relaciones Intergremiales y Cooperativas de FECODE, a esta hora socializa los ejes temáticos del pliego de peticiones radicado por FECODE. Muy buenos días, compañeros y compañeras. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, en el transcurso de esta semana, martes 28 de febrero, radicó el pliego de peticiones ante el Gobierno Nacional, particularmente ante el Ministerio de Educación. En él se plasman las necesidades, expectativas, no solamente del gremio, sino también de la comunidad educativa en general. Nuestro punto de vista frente al pliego se basa fundamentalmente en una reforma educativa donde la escuela básicamente apunte hacia una Colombia, hacia el posconflicto y posacuerdo. En ese sentido, las condiciones de vida material y económica del magisterio, de los estudiantes, de los padres de familia, deben ser un punto central del desarrollo de la escuela como territorio de paz. Lo segundo, hemos venido planteando que se deben derogar normatividades que son lesivas, no solamente al derecho a la educación, sino que afectan ostensiblemente la carrera docente en lo laboral y particularmente en su proceso de precarización y flexibilización. Y hay un mayor control sobre los maestros y maestras en el tema ideológico y político. Y el último punto tiene que ver con los salarios de los maestros y del porcentaje que se debe destinar al sistema educativo. Frente a eso, hemos hecho unas propuestas concretas que van desde el aumento salarial, nivelación salarial y un salario profesional en las condiciones que hoy viene trabajando el magisterio en Colombia. Radio Revista Encuentro.
Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Y el pasado 28 de febrero también fue fecha clave para los trabajadores estatales del país. Radicaron también su pliego de solicitudes enmarcado en un tema específico, la reivindicación del derecho a la negociación colectiva. Trabajadores estatales exigimos trabajo decente. Los trabajadores estatales estamos marchando hoy, al igual que muchísimos trabajadores de los departamentos y municipios en el país, en contra de la política económica reflejada en la reforma tributaria que aprobó el Congreso de la República. Estamos igualmente en contra de la corrupción. Por eso estamos planteando en el acuerdo colectivo que se firme un pacto para combatir la corrupción en la administración pública. Hoy nuestra marcha es para radicar el pliego nacional estatal, para exigir al gobierno nacional el cumplimiento de la ampliación de las plantas de personal y por tener un trabajo decente, por el cumplimiento del artículo 74 del Pliego Nacional de Desarrollo. El eje fundamental es la negociación colectiva del sector público y estatal, que tiene que ver con el incremento de salarios para este año 2017 y la bonificación que está pendiente de asignársele al magisterio colombiano y que ha sido negada sistemáticamente por el gobierno. Además de eso están los puntos sobre la formalización laboral en el sector público y estatal y está el reconocimiento pleno a la aplicación de los derechos consagrados en los convenios 87 y 98 de la OIT sobre negociación colectiva y libertad sindical. El 28 de febrero, centrales obreras y federaciones de trabajadores estatales radicaron su pliego de solicitudes al gobierno nacional que gira en torno a 5 ejes: plantas de empleo y reformas de plantas, empleo digno y carrera administrativa, empleo territorial, contratos administrativos y de prestación de servicios, empleados territoriales y carrera administrativa. Primero, por un incumplimiento y radicación de un pliego de peticiones frente al gobierno nacional por haber sido mentiroso y necesariamente que no ha tenido en cuenta la temporalidad, pero también en la forma indecente que nos ha tenido, por lo cual esperamos que sea cumplido. El mayor tercerizador en el país es el gobierno nacional y luego pues en el sector privado es enorme también la tercerización. No es cierto que eso se haya mejorado o que eso ya esté arreglado. La tercerización sigue siendo un problema muy grave en el país. La actitud del gobierno con el decreto 160 y con las normas que ha sacado en materia de negociación colectiva es una actitud subversiva. ¿Y por qué decimos que es una actitud subversiva? Porque es que la ley establece claramente que estas negociaciones deberían terminar en un mecanismo vinculante que es un tribunal de arbitramiento. Y en la jornada del pasado martes, los maestros del Meta y de Cali radicaron sus pliegos de peticiones ante la Secretaría Distrital de Educación, rechazando de manera tajante las medidas arbitrarias del gobierno nacional en contra de la educación pública. Los maestros del departamento del Meta radicaron ante el gobierno departamental el pliego de peticiones que contiene 3 ejes principales: política educativa pública, dignificación de la profesión docente y el fortalecimiento de la comunidad educativa y el bienestar docente. Cerca de 3.000 maestros se movilizaron exigiendo al gobierno departamental una disposición de negociación que permita la solución de los puntos del pliego. Busca un aumento salarial digno, mejores condiciones laborales y sobre todo el rechazo total a la política educativa del gobierno, en especial al remedio con la jornada única que nos pretenden imponer. Los educadores del departamento del Meta se encuentran inconformes con las medidas que el gobierno nacional ha venido tomando en contra del magisterio nacional. La movilización del pasado 28 de febrero así lo registró. También queremos decirle al gobierno nacional que estamos cansados de sus políticas, de sus incumplimientos y que nosotros no aprobamos la jornada única. Jornada única sí, pero con garantías, con calidad para nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. En Cali, los maestros le exigen al gobierno nacional un compromiso real con los docentes. No es posible cumplir con las exigentes jornadas de trabajo sin las condiciones mínimas para la comunidad educativa. El pliego de peticiones en este departamento está encaminado al fortalecimiento de la educación pública.
Nuestras propuestas para el gobierno apuntan precisamente a dignificación, profesionalización y condiciones para realizar el trabajo docente que fortalezcan la posibilidad de que nuestros estudiantes realmente aprendan, contribuyan a que las maestras y los maestros de todo el país estén en mejores condiciones de salud, laborales, y que por supuesto podamos decir por fin en este país que la educación sí es una prioridad. En el departamento del Valle del Cauca, los maestros rechazan tajantemente la privatización de la educación pública desde las políticas de organismos internacionales que desconocen la realidad del país. En el ejercicio del posconflicto le estamos diciendo al pueblo colombiano que en la medida en que la educación nuestra sea la educación de la crítica, no una educación venida desde el Fondo Monetario Internacional con todos los proyectos que ya sabemos, con el proyecto del PTA, con el proyecto de las pruebas saber que solo determinan una educación de sumisión. El gobierno no ha dotado a los colegios de infraestructura ni de docentes para implementar como debe ser la jornada única. Tampoco el servicio de alimentación para los estudiantes. El Magisterio de Cali no está en contra de la jornada única, sino de la manera como el gobierno la está implementando. Hoy, cuando en el país se presentan diferentes pliegos de peticiones de los trabajadores, pues es inminente que los colombianos sin distinción conozcamos los alcances reivindicativos de la negociación colectiva establecida en la Ley 160. La negociación colectiva para reivindicar los derechos de los trabajadores con el gobierno y los empleadores por parte de los empleados sindicalizados está consagrada en la Ley 160, ley que ha sido invisibilizada y hasta mutilada para desconocer acuerdos y convenios internacionales. Este accionar hoy al gobierno nacional le traerá una demanda ante la OIT. Pero ¿cuáles son los pasos para una negociación colectiva? Primer paso, la fecha límite para presentar el pliego de solicitudes es el último día del mes de febrero, previa socialización, debate y participación de la colectividad sobre los ítems a ser incluidos en el pliego, documento que debe representar todas las necesidades apremiantes de los miembros. Segundo paso. Una vez presentados los pliegos de peticiones, el nominador tiene 5 días hábiles para iniciar las conversaciones. Si estamos en el 2017, estamos diciendo que los nominadores tendrían plazo hasta el martes 7 de marzo para dar inicio formal a las negociaciones. Tercer paso. Una vez se dé inicio formal a las negociaciones, hay 20 días hábiles para que se desarrolle la primera etapa que podemos denominar de negociación directa. Si en estos 20 días hábiles no hay acuerdos sobre todas las peticiones, se puede hacer una adición de 20 días más hábiles. Cuarto paso. Una vez completen los 40 días, si no hay acuerdo, las partes, los nominadores y las organizaciones sindicales tienen 5 días hábiles para nombrar un mediador de común acuerdo. Quinto paso. Si al quinto día no hay mediador en el proceso, este será asignado por el Ministerio de Trabajo y tendrá 3 días hábiles para, después de su posición, tomar una decisión e informar a las partes. Si las partes no aceptan la decisión del mediador, estas quedarán en libertad de actuar. El secretario de Asuntos Jurídicos de FECODE, el profesor Nelson Javier Alarcón, a esta hora aborda temas de interés para el magisterio colombiano. Muy buenos días, un saludo muy cordial al magisterio colombiano. El pasado 28 de febrero, el Comité Ejecutivo de FECODE radicamos en el Ministerio de Educación Nacional el Pliego Nacional de Peticiones, acompañados de las diferentes movilizaciones, tanto acá en Bogotá como a nivel nacional en cada una de las capitales. Queremos felicitar a nuestros maestros y maestras por excelente participación en las mismas. También, dentro del pliego, uno de los puntos importantes y fundamentales a tratar es la derogatoria de los decretos 490, 501 y 915, los cuales hoy son lesivos para la carrera docente, para la estabilidad laboral, para la estabilidad de cierta manera de nuestros compañeros docentes provisionales, de la situación que hoy se vive presentando frente al nombramiento en las vacantes definitivas de los maestros y maestras para desempeñarse dentro de la carrera docente. Hoy hay una crisis en estos nombramientos, ya que a través de la situación y de la política del nefasto Banco Nacional de la Excelencia,
no se ha podido designar a más de 12.000 maestros y maestras en el país, lo cual afecta a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Por eso reiteramos a nuestros maestros y maestras a estar en estado de alerta, ya que a partir del 9 de marzo iniciaremos el proceso de negociación de nuestro Pliego Nacional de Peticiones con base en el decreto 160 del 2014, el cual es el marco legal para la negociación. También tendremos a partir de ese día 20 días hábiles para negociación prorrogables a otros 20 días. Si no se llega a un proceso de negociación y concertación, desarrollaremos movilizaciones y tendremos que ir a un paro nacional. Por eso, compañeras y compañeras, estar pendientes a nuestras orientaciones desde FECODE y desde nuestros sindicatos filiales. Muy buen día. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Los maestros y las maestras de Quindío, Tolima y Sincelejo también se movilizaron en la jornada del pasado martes, expresando su inconformidad con la falta de compromiso por parte de los gobiernos departamentales con la educación pública. En Ibagué se movilizaron cerca de 3.000 maestros de la ciudad y los municipios del departamento. Allí se cumplió con la marcha de protesta y acompañamiento al Comité Ejecutivo de Cimatol y los sindicatos administrativos para la erradicación de los pliegos de peticiones, donde se solicitan condiciones dignas para la implementación de la jornada única, el respeto por la jornada laboral de los educadores y el pago de las deudas que por más de 10 años tiene el gobierno departamental con los maestros de las zonas de difícil acceso. En el departamento del Quindío, los maestros realizaron un plantón. Allí los docentes reclaman al ministerio el cumplimiento de los acuerdos pactados. También exigen la derogatoria de los decretos que golpean las garantías y los derechos de los educadores. Es muy importante también saber que dentro de este pliego de peticiones está contenido el hecho de que no queremos más persecución para aquellos docentes que queremos participar de forma activa en nuestro trabajo sindical como un derecho que tenemos todos los trabajadores. También se está solicitando la derogación de los decretos que son netamente lesivos contra las políticas propias de una educación adecuada. En Sincelejo, más de 500 maestros afiliados a la Asociación de Trabajadores de la Educación del Sucre llevaron a cabo la erradicación del pliego de peticiones en la Secretaría de Educación. Asimismo, se exigió el cumplimiento a los acuerdos ya establecidos y la suspensión de la jornada única hasta que se garantice a los estudiantes las garantías necesarias para llevar a cabo una jornada de 8 horas. El Consejo de Estado es claro en el concepto que emite sobre la edad de retiro forzoso para los empleados públicos. El Consejo de Estado, en su sentencia proferida el pasado 8 de febrero frente a la interpretación de la Ley 1821 del año 2016 sobre la edad de retiro forzoso, aclara que para el caso de los docentes que cumplieran los 65 años de edad antes del 30 de diciembre del 2016, deben proceder a su retiro de manera inmediata y hace un llamado a las entidades públicas, secretarías de educación, para que regularicen a aquellos compañeros que cumplieron los 65 años de edad. El Consejo de Estado también fue claro con los maestros que aún no han cumplido los requisitos que les garantiza la pensión. Si el docente llega a la edad de 65 años de edad y no ha cumplido los 20 años de tiempo de servicio y los cumple dentro de los 3 años siguientes, o sea, en el 2017, 2018 y 2019, el gobierno no lo podrá retirar. Ahora bien, si el docente ya cumplió los requisitos para tener el derecho a la pensión de jubilación, pero el Fondo Nacional de Prestaciones no le ha regularizado el reconocimiento de su pensión de jubilación porque no le han cobrado las cuotas partes pensionales, porque no le ha procedido a su reconocimiento de manera inmediata, el docente también se puede quedar hasta que no legalice esa circunstancia. Para los docentes que hayan cumplido los 65 años a partir del 31 de diciembre de 2016 y quieran continuar trabajando hasta los 70 años, lo deben manifestar por escrito. En el caso de los compañeros del 1278, deben elegir o retirarse y hacer el uso de su pensión o continuar el ejercicio de su profesión, pero no existe compatibilidad entre la posibilidad de recibir pensión y su salario. Si desea continuar laborando en el ejercicio de la profesión, tiene que someterse a unos nuevos descuentos de pensión. Para los educadores del 2277,
que llegado a su edad de retiro forzoso, la reliquidación de las 2 pensiones, también hacen uso de ese 10% adicional en el salario que se consiguió de manera progresiva en los años anteriores y en los próximos 2 años, de tal manera que hoy por hoy la edad de retiro forzoso es un llamado de atención al magisterio colombiano para que el gobierno nacional no esté pensando en incrementar las edades para adquirir el derecho a la pensión de jubilación. De esta manera se aclara el concepto emitido por el Consejo de Estado frente a la edad de retiro forzoso para los docentes del 1278 y el 2277 del Magisterio Nacional. Como ya es tradicional, el profesor Carlos Enrique Rivas, presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, a esta hora nos editorializa nuestro espacio de hoy. Cordial saludo a la comunidad educativa y en particular a los compañeros y las compañeras docentes del país. Manifestarles que estamos felices, en primer lugar por la labor que desarrollan los compañeros y las compañeras en las instituciones educativas, esa actividad de manera permanente, la formación de los estudiantes, nuestra tarea de carácter social y en segundo lugar por la participación en la movilización que se desarrolla el 28 en la presentación del pliego de peticiones. Vimos con entusiasmo, con alegría a los maestros en las capitales y en el caso concreto de Bogotá. Había ríos y ríos de personas, de maestros, cantando las consignas en actos de carácter cultural. Presentamos el pliego de peticiones ante el Ministerio de Educación y de allí sacamos unas conclusiones. En primer lugar, que vamos a utilizar los 20 días trabajando los días jueves y martes en el propósito de avanzar de manera ligera en la presentación del pliego de peticiones. Le manifestamos al Gobierno Nacional nuestra disposición concreta del diálogo y de la concertación, pero también le manifestamos que de no haber acuerdos, los maestros utilizaremos los instrumentos que son naturales en nosotros, como son el de la posibilidad de la movilización y de un paro nacional. Aspiramos a que no tengamos que llegar a esas circunstancias y que pueda haber una muy buena comunicación entre el gobierno y la federación y la resolución a los aspectos que presentamos en ese pliego de peticiones. Otro aspecto a tratar tiene que ver la relación de la federación con los directivos docentes. Ha sido amable y creemos que así debe mantenerse, pero deberán entender los compañeros que hemos tenido una serie de quejas de los compañeros docentes con relación a circunstancias que hoy en la escuela están diseñando, o diría de otra manera, están tratando de trasegar la realidad institucional, generando unos ambientes que no son los más propicios frente a jornada única y a lo que tiene que ver con la media hora de demás o una hora según el decreto 1850. La Federación no tiene ninguna actitud contraria contra ustedes. Todo lo que es necesario es un diálogo más permanente en las regiones y vamos a convocar un evento nacional de directivos docentes para darle trámite a esta realidad. De igual manera, estamos planteando que en el cronograma que estableció la FIDU previsora para la licitación pública, FECODE tiene 3 observaciones que son fundamentales. Una, la capacidad instalada, que quien gane la licitación a partir del 1 de junio debe brindar la prestación del servicio sin ningún traumatismo. 2, la experiencia debe ser mínimo de 5 años en servicios médicos asistenciales o en salud. Y el tercer aspecto que para nosotros es vital es la empresa que va a calificar. Nosotros tenemos reservas con DIG, tenemos diferencias y lo hemos manifestado de manera permanente. Y también lo que tiene que ver con un hecho que la fiduprevisora tiene que discutir con la Federación Colombiana de Educadores y tiene que ser con las auditorías. Las auditorías tienen que cumplir un papel fundamental. Un fraternal saludo y un feliz fin de semana para todos y todas. Maestros y maestras, la invitación para que no se pierda mañana Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas, de 1:30 a 2 de la tarde por el Canal 1. Vamos a analizar con ejecutivos de la Federación uno a uno los 7 puntos que enmarcan el pliego de peticiones del Magisterio. Y recuerden que en este programa siempre van a ubicar las preguntas. Ya saben, nuestra cita el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de FECODE. La invitación para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co, que estén pendientes de las redes sociales. Si quieren interactuar con la oficina de prensa, lo pueden hacer a través del WhatsApp 310-673-9655. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Adiós. Sindicalismo. Arte.
cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación, las expresiones de vida con que se